título del mensaje, una fuente secreta de poder. ¿A qué se referirá con fuente secreta de poder? Dice Mateo 6:16, y ahora, dijo Jesús, hablemos del ayuno. O sea, Jesús enseñó del ayuno. Dice, cuando por un motivo espiritual te abstengas de tomar alimento, no lo hagas en público como los hipócritas, que tratan de lucir pálidos y desaliñados para que la gente se dé cuenta que ayunaron. Aparte de esto, no tendrán ninguna otra recompensa. Pero cuando ayunes, vístete de fiesta, para que nadie, excepto tu Padre, se dé cuenta que estás ayunando. Y tu Padre te recompensará. Es cierto que la Biblia dice que tenemos que estar agradecidos a Dios. Pero una cosa es ser agradecido y otra cosa muy diferente es estar satisfechos con nuestra vida espiritual. Espero que ninguno de ustedes esté satisfecho con su vida espiritual. Y espero que no lo esté porque hay cosas que Dios desea liberar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Pero esas cosas, esas bendiciones, una nueva dimensión espiritual, una nueva etapa, eso no llegará a tu vida a menos que aprendas a combinar algunas disciplinas espirituales contenidas en la palabra de Dios. Es decir, hay bendiciones que están retenidas y que no van a ser liberadas. Hay ataduras que no se van a romper en tu vida. Y hay bendiciones que no van a llegar hasta el momento en el que aprendas, en el que aprendamos a combinar, a practicar y combinar disciplinas espirituales contenidas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la oración junto con el ayuno. La oración, si la combinamos con el ayuno, tiene el poder de llevarnos a una relación más profunda, más íntima, más poderosa con Dios. Cuando combinas la oración y el ayuno, no es una forma para manipular a Dios, pero sí es una forma para llamar la atención de Dios. Y aquellas personas que andan detrás de algo más de Dios, que están insatisfechas espiritualmente, que saben en lo más profundo de su corazón que hay algo más de Dios para su vida, saben que el ayuno y la oración es una herramienta poderosa para estrechar lazos, para que nuestras raíces vayan más profundas en nuestra relación con el Señor. La oración combinada con el ayuno desbloquea el espíritu para volvernos más sensibles en nuestra relación con el Señor. Hay muchas cosas de este mundo que están pegadas a nuestro corazón, a nuestra vida. Y lo que hace el ayuno y la oración es desbloquearnos el camino a la presencia, desbloquear nuestro espíritu para que tengamos una sintonía más fina con el Señor. Jesús reveló el secreto para tener una relación exitosa con Dios. En Mateo capítulo 6, verso 2 en adelante, Él va a hablar y dice, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Habló de 3 disciplinas espirituales combinadas: dar, orar y ayunar. Es el secreto.
Son 3 disciplinas juntas. Lo que Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Cuando practicamos esto de la ofrenda, de la oración y el ayuno en forma conjunta, se crea un tipo de lazo que es difícil de romper. Hay ejemplos bíblicos en Jueces capítulo 20. Dios les guió al pueblo de Israel a luchar contra la tribu de Benjamín porque se había pervertido. Y ellos utilizaron y combinaron algunas estrategias, algunos recursos. Fueron al templo, se congregaron, oraron y Dios les dijo: salgan a la lucha, salen a pelear y pierden 22,000 personas. Entonces acoplaron, agregaron, combinaron otro recurso espiritual a la unidad, al poder del acuerdo, al congregarse, a la oración. Le agregaron lágrimas, otro recurso espiritual que está desaprovechado hoy en día, poco usado, poco utilizado hoy en día. Pero no funcionó, no alcanzó. Y perdieron 18,000 personas. Entonces al tercer día agregan 2 disciplinas espirituales mencionadas por Jesús en Mateo 6. Jesús dijo: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. El pueblo de Israel había venido a la casa de Dios, un recurso espiritual. Había venido a la casa de Dios, el principio de la unidad, el principio del acuerdo. Pero al tercer día agregaron la ofrenda y el ayuno. ¿Y cuál fue el resultado? Ganaron la batalla. Dice Jueces capítulo 20, verso 26. Subieron todo el pueblo y fueron ¿a dónde? A la casa de Dios. Ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, ahora que ellos acoplaron las disciplinas espirituales mencionadas por Jesús en Mateo 6, ahora al tercer día, entonces el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. ¿Qué quiero decirte? Que hay batallas espirituales que no vas a ganar a menos que combines adecuadamente algunos principios espirituales, como el ayuno y la oración. La pregunta que yo me hago es: ¿qué bendiciones nos estaremos perdiendo por no combinar adecuadamente estas disciplinas? ¿Qué ataduras nos están rompiendo en nuestra vida? ¿Qué ataduras nos estarán rompiendo en nuestra economía? Porque no estamos combinando. ¿O qué batalla no estaremos ganando? No solo qué bendiciones nos estaremos perdiendo, sino qué batallas no estaremos ganando debido a que no combinamos adecuadamente estas disciplinas espirituales. Jesús dijo: cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Él dejó bien en claro que el ayunar, al igual que orar y dar, es una parte vital y normal del creyente. Y cuando se trata de ganar batallas espirituales y conseguir la protección de Dios, el camino, según yo veo en la Biblia, que el camino para lograr la protección y para ganar ciertas batallas espirituales que no se ganan de otra manera, sino con el ayuno y con la oración. ¿No te convenzo? Esdras, capítulo 8, verso 21. Dice: di órdenes, Esdras, un hombre de Dios, di órdenes de que todos ayunáramos. Esta gente conocía el secreto, la fuente secreta de poder que se llama ayuno. Esta gente conocía la fuente secreta del poder que se llama ayuno. Dice Esdras capítulo 8, verso 21. Di órdenes de que todos ayunáramos. Le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino. Así que ayunamos
y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Combinaron la oración con el ayuno y lograron la protección de Dios. El camino para la protección y la bendición de Dios puede estar si practicamos lo que es el ayuno con la oración. Lo mismo sucedió con Josafat, quien apeló a la protección de Dios por medio del ayuno. Cuando el poderoso ejército asirio le declaró la guerra, él apeló a la protección de Dios mediante el ayuno. El recurso que usó fue el ayuno. Dice 2 Crónicas capítulo 20, verso 3. Josafat le suplicó al Señor, oración, y ordenó a todos en Judá que ayunaran. Oración y ayuno. ¿Y qué pasó? 2 Crónicas 20, 17. Dice, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Quédense quietos y observen la victoria del Señor. ¿No logro convencerte? ¿Te acuerdas del profeta Daniel? Cuando él, leyendo las escrituras, lee el pasaje en Jeremías que dice que el pueblo de Israel iba a estar en el destierro en Babilonia por 70 años. Cuando se está cumpliendo el tiempo, dice que él se puso a orar y a ayunar para que Dios cumpliera su palabra y el pueblo de Dios fuera liberado. ¿Y qué sucedió? El pueblo de Dios fue liberado. Dice la Biblia en Daniel capítulo 9, verso 1. Un día yo estaba leyendo el libro del profeta Jeremías cuando llegué al pasaje donde Dios le anuncia al profeta que Jerusalén quedaría destruida durante 70 años. Decidí ayunar. Una fuente secreta de poder que no usamos. Decidí ayunar. Luego comencé a pedirle a Dios oración. Oración y ayuno. Luego comencé a pedirle a Dios por mi pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? El pueblo fue liberado e Israel volvió a su tierra. Tiene que quedar bien en claro, hermanos, que sin oración y ayuno hay batallas espirituales que no vamos a ganar. ¿Te acuerdas del niño endemoniado al que los discípulos no pudieron liberar? Cuando estaban a solas le preguntaron a Jesús por qué razón no pudieron liberar al niño endemoniado, y Jesús le dijo, falta ayuno y falta oración. Diciéndole este género no sale solamente con oración, no basta solamente, no alcanza con la oración, hay que agregarle el ayuno. Marcos capítulo 9, verso 28. Dice, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no con nada puede salir sino con oración y ayuno. No alcanza la oración. A veces hay batallas espirituales que no ganamos. Hay ataduras que no se desatan. Hay bendiciones que no llegan a nuestra vida porque no combinamos adecuadamente los recursos espirituales. Porque no combinamos, en este caso, el ayuno con la oración. Jesús dijo, falta ayuno. Ahora, compara este pasaje donde Jesús le dice, ustedes no pueden echar a los demonios, a este demonio, porque esta clase de demonio no sale sino con oración y ayuno. Ahora compáralo con aquel pasaje donde dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Para Jesús no fue nada difícil echar a las patadas al diablo, porque él estaba en ayuno y oración en el desierto durante 40 días. ¿Te das cuenta? Ahora, si Jesús hubiera podido lograr todo lo que vino a hacer aquí en la tierra sin ayuno, ¿por qué ayunaría entonces? Que alguien me explique. Si Jesús pudiera haber logrado todo lo que vino a hacer aquí en la tierra sin ayuno, ¿para qué ayunó? ¿Por qué motivo ayunó? Si él podía ganar todas las batallas sin ayuno, ¿por qué ayunó?
Pues necesitaba, pues él sabía perfectamente que hay cosas que no van a ser liberadas de otra manera que no sea orando y ayunando. Por eso a veces el cielo está cerrado sobre nuestra vida, porque hay disciplinas espirituales que las practicamos aisladamente y no alcanzan. No alcanza a veces solo con la santidad, hay que orar. No alcanza solo con orar y santificarse, hay que ayunar. Por eso hay tantos recursos espirituales: el retiro, la meditación de la palabra, el ayuno, el llanto, el luto, la humillación. Son todos recursos. El congregarnos, el poder de la unidad, el poder del acuerdo. Son todos recursos espirituales. Cuantos más recursos espirituales combinemos, mayor la probabilidad de que la atadura se desate y que la bendición llegue. El ayuno es un recurso para aquellos que buscan el perdón de Dios. Hay personas que saben que metieron la pata mal. Y no es simplemente de una manera descuidada decirle a Dios: acá estoy. Para aquellos que necesitan volver a reconciliarse con Dios. Esta mañana me gustó personas que venían, y especialmente una que me llamó la atención y dijo: vengo a reconciliarme con Dios. Eso es avivamiento. Aquellas personas que necesitan reconciliarse con Dios, el camino de la oración y el ayuno es el camino adecuado. Cuando el pueblo de Nínive logró aplacar la ira de Dios, el pueblo de Nínive logró aplacar la ira de Dios y revertir su pronóstico de destrucción utilizando recursos espirituales, pero especialmente el ayuno. ¿Quién les enseñó a ellos? Dice Jonás capítulo 3, verso 5. La gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. Lo primero que hicieron fue ayunar. Pero todos. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales. Hasta los animales lo hicieron ayunar. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios y apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Imagínate, observa la cantidad de recursos espirituales que utilizó el pueblo de Nínive para aplacar la ira de Dios y para que la sentencia de destrucción que pesaba sobre esa nación fuera dejada de lado. Pero fundamentalmente el ayuno. ¿Quién les enseñó? Que ese es el camino. Y dice Jonás capítulo 3, verso 10. Y cuando Dios vio lo que habían hecho, ¿qué habían hecho? Ayuno, luto, oración intensa. Cuando Dios vio todo lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. La oración y el ayuno te permiten también escuchar la voz de Dios con claridad. Durante un ayuno de 40 días, Moisés recibió la revelación de los 10 mandamientos. Durante un ayuno de 3 días, Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Daniel le agregó a sus constantes oraciones un hombre que oraba mañana, tarde y noche 3 veces al día, pero había ciertas revelaciones y secretos que Dios no liberó sobre él hasta el día en que él agregó ayuno. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Es probable que haya ataduras en tu vida, en tu economía, en la vida de tus hijos, que no están siendo liberadas, esas ataduras, rotas esas ataduras, porque no estás combinando adecuadamente algunos recursos espirituales. A lo mejor el cielo está cerrado sobre tu vida y tú me dices: trato de obedecer a Dios, pastor, y te creo. Trato de vivir en santidad y te creo. Vengo a la iglesia, el poder del acuerdo, vengo a orar y te creo. Pero probaste con el ayuno, combinaste el ayuno con todo eso. Porque en todos estos casos fue cuando se agregó ayuno que los cielos se abrieron, que las nuevas revelaciones llegaron, que la victoria
se consiguió. La batalla se ganó cuando se agregó ayuno. Josafat, cuando mandó a todo el mundo a ayunar, es que ganó la batalla. Cuando Esdras dijo ayunemos todos, es que consiguió la protección de Dios. Cuando Daniel agregó a sus oraciones ayuno, que los cielos le fueron abiertos y hubo revelaciones que le estaban veladas, secretos que le estaban velados, hasta el día en que él agregó ayuno. ¿Probaste con el ayuno? Agregarle a tus oraciones ayuno. Finalmente, entre todos los beneficios de la oración y el ayuno, hay uno que no podemos ignorar. El ayuno combinado con la oración nos prepara el camino para el avivamiento y para la llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuando combinas el ayuno con la oración, esto te abre un camino. Es decir, te desbloquea el camino al cielo. Las raíces en tu relación con Dios van a ir cada vez más profunda y nos prepara para la llenura del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2, Dios dice, 2:28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? Voy a derramar mi espíritu. Vendrá un avivamiento sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia, un nuevo mover de Dios. La batalla se va a ganar, la atadura se va a romper. Después de hacer estas cosas, ¿qué cosas? La misma Biblia lo explica, pero unos versículos más atrás. En Joel capítulo 2, verso 12 y 2:15 dice, vuélvanse a mí, le dijo Dios. O sea, estas son las cosas. Acérquense con ayuno. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús dijo el secreto para tener una relación exitosa con Dios. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Ahora en el Antiguo Testamento Dios le dice, voy a derramar mi espíritu. Si hacen todas estas cosas, ¿qué cosas? Acérquense a mí con ayuno, llanto y luto. Leamos Joel 2:12. Vuélvanse a mí, dijo el Señor, acérquense con ayuno, primer lugar. Llanto, luto. Proclamen el ayuno. Congreguen al pueblo, poder de la unidad. Purifiquen la asamblea. La santidad, no te olvides de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios y que nos da acceso a la presencia. No te olvides, es un principio espiritual que no podemos descuidar. Si queremos que ciertas batallas sean ganadas, si queremos que ataduras sean rotas, entonces no te olvides. Purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Todo el mundo, que ayune todo el mundo. Lloren, sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre el pórtico y el altar. Si hacen estas cosas, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu. O sea, hay una promesa de avivamiento, una promesa de una nueva dimensión espiritual, hay una promesa de un nuevo mover espiritual si hacen estas cosas. ¿Qué cosas? Acérquense a mí con ayuno, llanto, luto. Congreguen la asamblea, purifiquen el pueblo, purifiquen. Reúnan a los ancianos, que los líderes lloren entre el pórtico y el altar. Si hacen estas cosas, derramaré de mi espíritu. La pregunta que yo quiero hacerles en esta noche, en esta tarde. ¿Es el ayuno una disciplina espiritual anticuada? ¿Pasada de moda? ¿Es el ayuno un rito religioso solo practicado por los creyentes en la antigüedad? No lo creo. No lo creo. Pues Jesús nos enseñó, un día el novio va a ser quitado, hablando por él, cuando se vaya al cielo, cuando se fue al cielo. El novio va a ser llevado y entonces tendrán que ayunar. Dice Lucas capítulo 5, verso 35. Un día el novio será llevado y entonces sí tendrán que ayunar. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, cuando des,
cuando ores y cuando ayunes. Cordón de 3 dobleces, que no se rompe con facilidad. Cuando combinamos estas cosas, cuando des, cuando ores y cuando ayunes, cuando combinamos esto, hay batallas que hasta el momento no has podido conseguir, no has podido vencer, ganar. Gigantes que no has podido vencer, batallas que no has podido ganar. Ataduras que no se han roto sobre tu vida o sobre tu familia o economía. Pero cuando unes estas 3 cosas, es casi imposible que la bendición no llegue. Por eso Jesús dijo, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Jesús ayunó, los discípulos ayunaron, la iglesia primitiva ayunó. Hechos capítulo 14, verso 23, dice: Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Nosotros deberíamos seguir el ejemplo de ellos. Nuestro máximo ejemplo es Jesús. Si Jesús hubiera podido lograr conquistar todo lo que vino a conquistar aquí en la tierra, si Él pudiera haber hecho todo lo que venía a hacer aquí en la tierra sin ayuno, entonces ¿por qué ayunó? ¿Por qué ayunaría? Es que Él le dijo a los discípulos, hay cosas que no, en este caso hay demonios que no se van a ir. Hay batallas que no vas a ganar. Hay gigantes que no se van a caer. Por la oración sola no van a caer. Hay que agregarle ayuno a las oraciones. Iglesia, quiero proponerles a todos que podamos ayunar. Si no tienes un día fijo para ayunar, te propongo los jueves, que es el día en que ayunamos, el consejo pastoral, los músicos, los adoradores, el MAC. Si tienes un día, bien. ¿Quieres agregar otro? Agrégalo. Pero iglesia, entiendo que este es el camino, que hay cosas que si queremos aspirar a una nueva dimensión, a una nueva unción con el Señor, si queremos aspirar a que nuestro espíritu se desbloquee, a que el camino a la presencia, a conocer a Dios se desbloquee, tenemos que emprender el camino del ayuno y la oración, disciplinas espirituales, incluidas el ayuno y la oración. ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque el ayuno es un constante medio para renovarnos a nosotros mismos en el plano espiritual. El ayuno libera la unción, libera el favor y la provisión milagrosa de parte de Dios. El ayuno nos hace humildes, nos recuerda nuestra dependencia de Dios y nos vuelve el primer amor. Todo eso hace el ayuno. El ayuno y la oración, cuando practicamos la oración y el ayuno, las raíces de nuestra relación con Dios van a cada vez más profunda. Y porque hay cosas, hay dimensiones de nuestro glorioso Rey que nunca serán reveladas al adorador casual y desinteresado. Si no le demostramos a Dios que estamos dispuestos a pagar el precio para ir profundo en nuestra relación con Dios, hay dimensiones en la vida espiritual que no nos van a ser reveladas. Iglesia, les propongo que nosotros ayunemos y que sea una práctica habitual. Y puedes incluir alguna necesidad que tengas. ¿Te acuerdas de Ana? Ana tenía una necesidad muy particular, quería tener un hijo. Así que puedes incluir en el ayuno, en tu oración, alguna necesidad que tengas. Ana quería tener un hijo y vino delante de Dios, pero vino en ayuno. ¿Se acuerdan? Ana vivía lejos del templo, de la casa de Dios, y subía con toda su familia una vez al año. Se congregaba, iba a la casa de Dios, y dice que iba en ayuno y que presentaba su necesidad orando, derramando su corazón, orando y ayunando. Y Dios le concedió un hijo primero que ella devolvió, y Dios le dio 5 hijos más. Hay ataduras que no se van a romper. Y quizás esta sea la palabra que necesites de parte de Dios en este día, en este tiempo. Ahora entiendo, pastor,
Porque yo trato de cumplir, trato de orar, trato de vivir en santidad, trato de reunirme y orar y vengo a la iglesia y me congrego y trato y doy mi diezmo y mi ofrenda, pero hay algo que está bloqueado. Aspiro a una nueva dimensión con el Señor, aspiro a una dirección clara de parte de Dios a mi vida que no está llegando. ¿Agregaste el ayuno? Hay ataduras que no se van a romper y bendiciones que no van a llegar y gigantes que no van a caer. Jesús le dijo a los discípulos, no, esto no, con oración solo no alcanza. Jesús le dijo, les faltó ayuno. Es decir, gigantes que no van a caer, puertas que no se van a abrir, dirección clara de parte de Dios, una nueva dimensión, una nueva unción, una provisión milagrosa. Necesitamos caminar y combinar la mayor cantidad de disciplinas espirituales. Entre ellas, la oración combinada con el ayuno. Es una fuente secreta de poder, pero que no estamos aprovechando. Les invito, iglesia, a orar puestos de acuerdo, buscando el rostro de Dios. Lo hacemos a las 6 de la mañana los martes, pero ahora vamos un pasito más. En nuestra relación con Dios vamos un pasito más. Vamos a demostrarle a Dios que va en serio. Es que a veces el Señor no suelta la bendición. Así porque sí no te va a soltar la bendición. No es, por eso dije, no es a un adorador casual y desinteresado que Él le suelta la bendición y que Él se deja revelar así porque sí. No. Hay que demostrarle a Dios que vamos en serio. Que esto no es una moda de un día ni de una temporada de una semana o de un mes. Así que quiero animarles a que agreguemos. Hay muchas disciplinas que estamos practicando. Nos congregamos los domingos, nos reunimos a orar los martes, pero ahora quiero proponerle a la iglesia, conforme a lo que Dios nos va revelando, de que agreguemos ayuno y oremos para una nueva dimensión, una nueva unción de Dios sobre nuestra vida. Y oremos por las necesidades que tengamos, sí, Señor. Y ayunemos por las necesidades que tengamos, pero fundamentalmente para que podamos conocer a Dios, para que podamos tener su presencia, para que pueda venir un avivamiento a nuestra vida, a nuestra familia, para que nos volvamos dependientes de Él por encima y por sobre todas las cosas. Y agréguele su necesidad, ningún problema. Ayune. Necesita oír claramente la voz de Dios en este tiempo porque necesita tomar una dirección. No te atrevas a tomar la decisión sin haber ayunado y orado. Estás en un cruce de camino en este tiempo y necesitas tomar una decisión. ¡Sí, pastor! Ayuna y ora. Necesitas emprender un nuevo negocio, una nueva carrera. No sabes si la carrera en la que estás tienes que seguir o no. Un hijo está en la droga, un esposo que no se convierte. No lo sé. No te atrevas a tomar una decisión sin haber ayunado y orado. Pruébalo. Aquellos que lo hicieron les fue muy bien. Esdras logró la protección de Dios, Daniel logró las nuevas revelaciones. Aquellos que ayunaron y oraron, los cielos le fueron abiertos, la bendición llegó. Ana recibió el hijo. Y en Jueces 20 ellos conquistaron al enemigo. Ganaron una batalla. Cuando agregaron lo que Jesús dijo, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Cordón de 3 dobleces. Combina esas 3 cosas. Y va a ver si los cielos no se te abren. Y si el gigante no cae. Y si la atadura no se rompe. Y si no hay libertad en tu economía y libertad en tus finanzas y libertad en tu familia. Ponte de pie, por favor. Y hazme el favor de cerrar tus ojos un instante. Espíritu Santo, guíanos en esta ministración. Espíritu Santo, guíanos, Señor. La palabra de Dios ha sido expuesta con mucha claridad. Lo que ahora necesitamos, Espíritu Santo, es que nos sea revelada al Espíritu y a nuestro corazón.
para que podamos entender que es el camino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús le dijo en Joel al pueblo: acérquense con ayuno, llanto y luto. Y Jesús en el Nuevo Testamento dijo: cuando des, cuando ore y cuando ayune. Y cuando el novio les sea quitado, van a tener que ayunar. Y Jesús dijo: hay gigantes que no caen, hay demonios que no salen, hay demonios que tienen posesión sobre la vida de nuestros hijos, como tenía ese demonio la posesión de la vida de ese niño, y que no sale si no es a través del ayuno y la oración. Hay padres que están esperando que sus hijos vuelvan al Señor porque están en la droga, porque están en mala junta. Hay hijos que están esperando que sus padres se vuelvan a Dios. Pues el Señor dijo: esta clase, este género no con nada sale, no alcanza la oración. Prueba con el ayuno. Y no esperes que con un ayuno la cosa se va a solucionar. Puede ser, puede ser. Yo no soy Dios, pero generalmente esto es de por vida. Si vamos a dar un paso para adelante, que no sea nunca más para atrás. Ya es un camino de ida y no hay regreso. Es un camino de quemar naves para no tener la tentación de volvernos al lugar de donde salimos. Toma la decisión esta noche, esta tarde. Quizás por la vida de tus hijos o de tu economía o de tu salud. Hay gigantes en la puerta de tu familia. Hay gigantes a la vista en tu economía, en tu ministerio. Y no están cayendo. Y hay una dirección que estás pidiendo de Dios y no está llegando. Necesitas una dirección clara de parte de Dios. Hay un negocio nuevo y no sabes si tomarlo, si no tomarlo. No sabes si asociarte o no con esa persona. Pues pídele a Dios con ayuno. Ora y agrega ayuno. Que se desbloquee el camino y que se desbloquee aquello que puede estar bloqueando tu oído a escuchar la voz de Dios. Toma la decisión esta tarde. Hay personas que no están conformes y celebro eso. Que no están conformes en su relación con Dios, que están detrás de algo más. Saben que Dios tiene algo más. Y lo quieren. Y les felicito, yo también. Pues ahora nos está cayendo la ficha, dirían los niños. Ahora el Señor nos está revelando el camino. Y que no alcanzaba solo con practicar algunas disciplinas espirituales. A veces hay que lograr combinarlas bien y practicar la mayor cantidad de disciplina. ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás meditando en la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás levantando tu carpa del encuentro? Agrégale ayuno, agrégale ayuno. El jueves todos nos ponemos de acuerdo. Puedes ayunar todos los días que quiera y un día diferente, pero nos ponemos de acuerdo para el jueves ayunar y buscar a Dios y tocar juntos las puertas del cielo. Todos aquellos que lo hicieron, te lo demostré: Esdras, Josafat, Daniel, aún el pueblo de Nínive, un pueblo que no tenía a Dios como Señor, que no conocía a Dios. Fueron guiados a hacer ayuno hasta las bestias, los animales del campo. Y Dios cambió de parecer. Si hubiera personas en esta tarde que necesitan reconciliarse con Dios, entonces yo te animo a que agregues ayuno a tus oraciones y vuélvete de corazón al Señor como hizo el pueblo de Nínive. Si el Señor fue misericordioso con ellos, un pueblo corrupto, pagano, idólatra, ¿cuánto más lo será con sus hijos? Que aunque metieron la pata y pecaron, se vuelven a Dios, vuelven a los brazos del Señor, vuelven a la casa del Padre, a los brazos de papá, arrepentidos, en oración, en ayuno. Volvámonos al Señor, iglesia.
dependamos de Él, que el Señor sea nuestro pastor, que el Espíritu Santo sea el pastor de nuestra vida y que aprendamos a depender de Él. Deja a Dios ser Dios y no te sientas presionado a tomar una decisión si todavía no sabes la decisión de Dios. Sí, pero las circunstancias me presionan, pastor. Bueno, no cometas el error que cometió Saúl y que cometemos todos. Nos cuesta que el Espíritu Santo sea nuestro pastor. Cuando Él se demora en contestar nuestras oraciones, entonces tomamos el camino equivocado y decidimos en el lugar del Señor, independientes de Dios. Y así nos va. Espíritu Santo, ayúdanos a depender enteramente de ti. Ayúdanos, Señor. Señor, y ayuda a aquellas personas que en esta tarde se están reconciliando. Sé que hay muchas personas en esta tarde que están tratando de llamar la atención a Dios para que les perdone por haber pecado. Es verdad, ¿no es cierto? Que hay muchas personas que están tratando de lograr la atención de Dios para que les perdone. Pues el camino está abierto, el arrepentimiento, la confesión delante del Señor, el ayuno, la oración te conduce a la misericordia del Señor, a la presencia, a la casa del Padre y al abrazo de papá. Y sé que hay personas que tienen que tomar decisiones en este tiempo y no están escuchando la voz de Dios. La voz de la trompeta de Dios no suena con claridad, no la puedes escuchar, pues agrega a tus oraciones ayuno. Pero no tomes una decisión todavía, por favor, sin haber escuchado la dirección de Dios. Oh Señor, quiero bendecir a aquellas personas que en esta tarde están tomando la decisión de volverse a ti, toman la decisión de agregar a sus disciplinas espirituales el ayuno, la oración, combinar lo que es el ayuno y la oración. Aquellas personas que en esta tarde están insatisfechas y saben que hay algo más, saben que hay una nueva dimensión espiritual, saben que hay una nueva unción, saben que hay un avivamiento, saben que hay algo hermoso de parte de Dios, pero que en esta tarde quieren tomar la palabra y emprender el camino de la oración y el ayuno. Les quiero bendecir a esas personas, Señor, y ayúdanos para que podamos ayunar. Porque es un sacrificio, Señor, pero lo queremos hacer para ti. No para lograr la salvación. Ningún sacrificio te logra la salvación. Eso es un regalo. Dios nos regaló la salvación. Él hizo el sacrificio en la cruz, pero por su bendición sí. Por su bendición, sí. Aprendamos a luchar, pero con armas espirituales, con recursos espirituales. Hay gigantes que merodean tu familia, dímelo. Hay gigantes, pues aprende a luchar. Esos gigantes no van a caer si no combinas oración y ayuno y disciplinas espirituales. Hay bendiciones que están retenidas, el cielo permanece cerrado. La voz no se deja oír, la voz de Dios. Entonces toma la decisión esta tarde y emprende el camino de la oración, del ayuno, de combinar disciplinas espirituales. Y va a ver cómo ese cielo se va a abrir, cómo ese gigante va a caer, cómo esa atadura se va a romper y cómo esa batalla va a ser ganada. Toma la decisión esta tarde y que el Señor te acompañe en esa decisión.